me toca hablar de neuroalimentación y la neuroalimentación tiene varias vertientes. Se entiende como neuroalimentación a la parte de alimentación asistida, dietas, complementos vitamínicos, complementos, pero también a la parte de todo el aparato estomatognático que está encargado de la masticación y de la deglución. Entonces ahí hay dos vertientes en cuanto a la neuroalimentación. Puede ser esta cuestión de evitar gluten, evitar caseinatos, evitar colorantes, evitar ciertos tipos de alimentos que nos hablen de alguna alergia alimentaria o que provoquen o produzcan alguna irritación a nivel de sistema nervioso central. Y también se refiere a la parte de funcionalidad de órganos tanto orofaciales como miofuncionales, como digestivos, que están en la parte de la masticación y la deglución. Conocemos y oímos, cuando oímos problemas de alimentación, generalmente pensamos en anorexia, bulimia, tracones, pérdida de apetito, cuestiones así. Pero también está la parte de alimentación dolorosa, de que les pueda causar algún dolor, alguna incomodidad, de que les pueda causar o de que pueda haber alguna pobre coordinación o una coordinación inmadura de las funciones de la boca, de la mandíbula, de los dientes, y que eso provoque que no se puedan alimentar de una manera regular. Como bien decía Coral, puede haber una desintegración sensorial, una hipersensibilidad o una hiposensibilidad que provoque que ciertas texturas no sean tan fáciles de gestionar para los chicos. Disfagia orofaringia, que es justamente esto, ¿no? Que la lengua, las mejillas, los carrillos, la glándula encargada de la salivación no estén haciendo su chamba como deben hacerla y entonces provoque que no estén pudiendo deglutir o que no estén pudiendo masticar los alimentos. Problemas conductuales, esto se presenta muchísimo más en cuestiones o en discapacidades psicosociales como el autismo, como el Asperger, en donde no es que no haya un problema, no es que haya un problema motor, puede masticar hasta las crayolas, no es que haya un problema sensorial porque la Play-Doh no tiene bronca y se la echa re bien, la crayola no tiene problema, pero no me hables de un chicharrón o no me hables de una sopita caldosa o no me hables de un arrocito o de un brócoli, como decía la doctora Coral, porque entonces sí, se me ponen los pelos de punta, ¿no? O pueden haber también esto que decíamos, estas alergias alimentarias, que no nada más es que les dé chorrillo o no nada más es que se nos enronchen o no nada más es que tengan que puedan tener una reacción de cierre de vías respiratorias, sino que también pudiera ser alguna cuestión de sobreirritabilidad al sistema nervioso central, puede ser alguna cuestión que genere las cuestiones epilépticas, ¿no? Que detone, que está súper estudiado que hay ciertos colorantes, ciertos alimentos que incrementan o potencializan o aumentan la incidencia de crisis epilépticas. La que sigue, por favor. Vamos a ver como un checklist de opciones para que ustedes puedan ir viendo o ir pensando si su chico o su chica pudiera entrar dentro de los candidatos a una alimentación terapéutica. Historial de bajo peso, dificultades para ganar peso, que, híjole, come requete bien, pero no lo subo de peso, o no generamos o no ganamos masita muscular. Se atraganta o se ha llegado a atragantar o es una cuestión constante al comer sólidos o al comer cierto tipo de alimentos, porque luego también pasa, ¿no? Que es con cierto tipo de alimentos se me atraganta. No sabe masticar solo, entonces recurrimos a las papillas, no sabe tragar la comida, entonces hay que darle cierto apoyo, hay que cambiar la postura, hay que darle cierta ayuda. Empuja el alimento con la lengua, protruye con la lengua, ¿no? Que en lugar de triturar con las muelas, trituramos con el paladar y la lengua, y esto provoca que tengamos pérdidas de alimento y que el alimento se salga de la boca. Solo me come ciertos tipos de alimentos, alimentos crujientes o alimentos caldosos o alimento totalmente molido con cierta textura o solo harinas o solo proteínas o solo lácteos, ¿no? Dependiendo de los requerimientos que tenga. Se atraganta o se ha llegado a atragantar, pero
tomando líquidos. La gestión de los sólidos y de los líquidos es distinta, entonces se me atraganta con los líquidos, se me atraganta con cierto vaso, se me atraganta con cuestiones específicas. Come menos de 20 alimentos, tiene un repertorio de alimentos muy reducido. Ya sabemos que pollo, sopa y carne sí, pero de lo demás ni intentar probar porque nos puede derivar en una crisis conductual. Es poco variable su repertorio de alimentos. Se observa que de pronto deja de comer ciertos alimentos que ya comía. Tenía una dieta variada y de pronto dejó de comer ciertos alimentos. La realidad es que el cuerpo es muy sabio. Hay periodos y hay etapas en el desarrollo de un niño regular en el que se vuelven más tendenciosos hacia la proteína o se vuelven más frutívoros y veganos. Y esto es porque los requerimientos calóricos y los requerimientos nutricionales de su cuerpo así lo requieren. Acuérdense que antes de ser seres humanos racionales y tener bipedestación erguida, somos mamíferos. Somos mamíferos que sabemos, ustedes lo han vivido, estoy segura, que se acercan la gordita y dicen, chino, hasta mejor no le entro porque seguro me cae mal. O ya se echaron una gordita, una quesadilla en la noche y ya saben que les va a caer pesada. Sabemos, nuestro instinto nos habla. Desafortunadamente ya hemos dejado de hacer caso a estos procesos instintivos, pero somos mamíferos y los niños están como más habituados a estas cuestiones de supervivencia. Entonces ellos mismos saben qué, cómo, cuándo y dónde. Hay que aprender a observar por qué, de dónde proviene esta selectividad, de dónde proviene este corte a que ya no esté comiendo lo mismo que antes me comía. Se le presentan nuevos alimentos y me presenta náuseas, me presenta vómito, me presenta pues sí, irritabilidad en su boca, no lo tolera, ni siquiera lo quiere intentar, cuando antes estaba acostumbrado a probar o de plano no tenemos paladar aventurero y no nos aventamos a probar ciertos alimentos. Sigue comiendo papillas después del año de edad. Por ahí hablaremos sobre las papillas, pero idealmente, a menos que haya una cuestión orgánica que de verdad nos obligue a comer papillas, lo conveniente sería irlas evitando. No es tan fácil enseñar a un niño a abrir la boca y deglutir para después reeducar el proceso a abrir la boca, masticar y deglutir. Entonces, las tendencias de neuroalimentación y de alimentación terapéutica siempre han marcado iniciar con la gestión de sólidos desde muy pequeños. Esto nos va a ayudar a que controlen su reflejo de extrusión, esto nos va a ayudar a que vayan desarrollando toda la capacidad sensorial, a que se vayan haciendo seres autónomos, que bueno, ese será otro tema que abordaremos algún día, porque es la alimentación autogestionada por el bebé y debería de ser desde que inicia la lactación. Llora y se muestra indispuesto generalmente a la hora de la comida. Ya sé que ya viene la hora de la comida, ya sé que para mí es tortura china, ya sé que la voy a sufrir, la voy a padecer, entonces mejor empiezo desde antes a avisarte que no me gusta. Se queda con alimento dentro de la boca y lo almacena, o parece que se le olvida tragarlo, o se lo echa y lo escupe. Mastica, mastica, mastica y hacen unos bolos alimenticios ya del tamaño de 4 chicles bomba y lo escupen. Tose de manera continua cuando está comiendo. Y marcadores que van más ligados hacia cuestiones de salud, como por ejemplo problemas respiratorios, pero acá me salté una. Escupe los alimentos o se niega a tragar. Los demás los mastica, esto que les decía, ¿no? Los mastica, les quita como el sabor, pero pasarlos ya no. Y presenta problemas respiratorios frecuentes, neumonías, flemas constantes, mocos constantes, infecciones respiratorias, hospitalizaciones seguidas, aunado también a diarreas, estreñimientos, cuestiones que van ligados a la parte de la alimentación. Vamos a conocer un poquito, no quiero que salgan aquí expertos en la parte fisiológica de la deglución, pero sí quiero que conozcan como las etapas que tenemos. Una deglución normal, una alimentación normal se divide en tres fases. La primera fase es la fase oral, que es cuando la comida permanece en nuestra boca. Y entonces ya lo hacemos súper fácil y comemos rete harto. Pero ¿qué pasa en nuestra boca cuando el alimento llega? Idealmente, por ejemplo, si es un taco dorado, lo cortamos con nuestros dientes incisivos o frontales y lo llevamos hacia atrás por medio de la lengua. Después de ahí, la misma lengua, con ayuda de la saliva, la lleva hacia la faringe y de la faringe ya pasa hacia el esófago, donde ya
ahí acabó nuestra chamba racional o voluntaria, porque entonces ya llega a los movimientos peristálticos del esófago y del estómago, en donde ya se hace un trabajo involuntario. El bolo ya llegó al estómago y ahí sí ya no nos toca a nosotros pensarle qué hacer, aunque nuestro cerebro esté chambeando. La que sigue, por favor. Vamos a ver la fase oral. En la fase oral intervienen nuestros dientes que están divididos en dos arcadas, un maxilar superior, un maxilar inferior, la cavidad oral, que es justamente el hoyito que está entre ambos maxilares donde permanece la lengua, y justo los músculos de la lengua, que no nada más es la lengua que vemos, sino toda la inervación de músculos que están hacia nuestro cráneo. Tenemos lo que les decía, ¿no? Piezas específicas. Los dientes de enfrente sirven para cortar, sirven para segmentar y tienen una fuerza de 25 kilos. Aguas con los dedos. Y nuestras muelas, que sirven para triturar, la parte posterior de nuestros maxilares sirve para triturar y esa tiene una fuerza en peso de 100 kilos. Entonces, aguas con meter los dedos, porque ya han habido ahí algunas mordidas por tratar de ayudarles a los chicos por medio de los dedos. Ahí es importante que como papás, como especialistas, no nos arriesguemos a tener un dedo mordido. Justamente está inervado por el nervio trigémino que está controlado por el núcleo encefálico. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una parálisis cerebral, de un síndrome de West, de un síndrome de Prader-Willi, donde están comprometidos esos órganos, donde el nervio trigémino, la segmentación hacia el cerebro, no está funcionando de manera adecuada, generalmente nos enfrentamos a un problema de neuroalimentación, donde justo no hace clic masticar, tragar, donde incluso no hace clic algo incontrolable para nosotros, ¿no? Que es la glándula parótida, que es la glándula que se encarga de la saliva. Y entonces, o hace mucha saliva o no hace saliva, y entonces mi boca es muy reseca, y entonces el proceso de la deglución se complica. Entonces, ahí ya estamos hablando de factores fisiológicos, de factores bioquímicos a nivel cerebral, en donde las respuestas o los estímulos no están llegando, ahora sí que del enchufe a la clavija, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí, en esta fase oral, se lleva a cabo la masticación. Y justamente, bueno, lo que decíamos, el alimento es cortado, es masticado, es amasado es masticado por las muelas, es amasado por la lengua y es humectado por la saliva. Si alguno de estos procesos tiene alguna falla o no replica, ahorita vamos a ver cómo es el proceso de los reflejos, pero no replican en los reflejos, entonces podemos tener una cuestión de neuroalimentación. Ahí se ve más o menos cómo funciona. Llega el alimento seco, con los dientes, la lengua lo empuja, sale la saliva, que tal cual parecieran unos chisguetes que están aventados por la parótida, ahí se ve, ahí está la saliva, y la misma lengua hace como una ola hacia atrás para llevar el bolo alimenticio hacia la fase faríngea. La que sigue, por favor. Dentro de la masticación también están involucrados reflejos. ¿Qué son los reflejos? Justo movimientos involuntarios. Sí son reacciones cerebrales, pero son involuntarios. Si nos pegamos en la rodilla, difícilmente podemos controlar el que nuestra pierna salga hacia adelante, ¿no? Entonces, justamente, cuando nuestra cavidad oral recibe el bolo, hay un músculo que se encarga de inhibir el cierre, ¿no? De aflojar los músculos para abrir la boca para recibir la comida. Los músculos como que se esponjan, como que se abren para recibir a la comida. Ya que entra el bolo, entonces sí, ya que se oxigenaron los músculos y se abrieron, entonces se van a cerrar, que es el reflejo de distensión. Necesitamos un rebote, tal cual como una pelotita. Imagínense que estamos hablando de alrededor de 350 a 400 músculos involucrados en la alimentación. Y bueno, ahorita llegamos a esa parte. Y el inhibidor de la mandíbula, que es el que vuelve. Uno es el que abre, uno es el que cierra y otro es el que vuelve a abrir. Entonces, estas contracciones musculares las llevan a cabo los reflejos. Y quien manda la señal de, hey, ábranse, hey, ciérrense, hey, rítmicamente, es el cerebro. Por favor. Vamos a conocer las funciones de la lengua. La lengua tiene que hacer estas onditas. Arriba, abajo. Hace una montañita y regresa. Hace una montañita y regresa. Para lograr mojar el alimento y llevarlo hacia la faringe. Esa es una fase voluntaria, sin duda, esto ya lo hacemos, aunque ya lo tenemos muy aprendido, es una fase voluntaria.
El reflejo de extrusión es ese reflejo que se encarga, es un reflejo de supervivencia, y es ese reflejo que se encarga de que si siente que algo más grande de lo habitual se está yendo por la vía oral, lo saco. Y entonces provoca arcadas o provoca que la lengua chambee para regresar el alimento, para que le vuelvan a dar otra masticada, o provoca cerrar los esfínteres para que el alimento no pase. Justamente el esfínter es un colador que no va a permitir que alimento que la faringe no puede gestionar pase, ¿no? Entonces, este cierre es importante. Lo que decíamos, el área receptora va generada por un impulso nervioso. Entonces, todo esto tiene que desarrollarse desde cerebro hasta nuestros órganos ya funcionales de la alimentación. ¿Y qué pasa cuando esto no está sucediendo? Y bueno, la faringe cuando recibe el alimento, no se imaginen así una manguera, sino que también va haciendo movimientos peristálticos, que son contracciones para ayudar a bajar. Por eso a veces cuando también nos pasa que comemos con prisa, nos echamos un bolo muy, muy grande o no lo masticamos bien y sentimos que se nos queda aquí. Entonces ya, unos golpecitos o ayudar a hacer la deglución sirve para que pase. Hidratar sirve para que pase. La que sigue, por favor. Vamos a platicar un poco de un desarrollo normal de la alimentación desde antes de los 0 hasta los 24 meses. Desde antes de nacer, el bebé adentro de la panza de la mamá, comprobadísimo, ilustradísimo, y ahora con las ecografías tan tecnológicas que tenemos, podemos ver a los niños desde la panza chupándose el dedo, chupándose la mano, jugando haciendo burbujitas o haciendo movimientos prácticos desde adentro de la panza. Se van practicando, ¿esto qué es? Justo practicar las ondas peristálticas, que eran estos movimientos de contracción necesarios para la alimentación. Desde ahí ya nos empezamos a preparar. Y esto va a darle la enseñanza al niño, nuevamente es un proceso intuitivo, para mamar, para cuando empiece con la lactancia, tenga como ¿cómo es que el niño ya sabe que tiene que cerrar la boca y la tiene que abrir, tiene que acomodar los labios, tiene que jalar para adentro para poder alimentarse? Mero instinto. A partir de los 0 a los 3 meses, ustedes se van a dar cuenta que el bebé empieza a hacer prácticas con su lengua, van a ir fortaleciendo su mecanismo velofaringeo, que es el paladar blando, la parte de atrás del paladar, tiene también una parte que se cierra, donde está la campanilla, que se contrae y baja. Ese es el mecanismo velofaringeo y ese también hace todo un movimiento padrísimo cuando toman su lechita. Y justamente desde ahí, desde esos movimientos, desde esta succión, desde este fortalecimiento, pues comen un chorro de veces al día, pues que de algo sirva. Pues va a servir para fortalecer los músculos y esos músculos fuertes van a tener las herramientas, la fuerza, la coordinación para después desarrollar el habla. De los 3 a los 6 meses las estructuras orofaciales se van desarrollando. Si ustedes se fijan en las encías de un bebé, van cambiando, se van haciendo más correositas, van cambiando incluso su coloración, la configuración de la boca. ¿Ustedes se han preguntado por qué los bebés son tan cachetones o suelen tener esos cachetotes? Bueno, justo porque hay una parte del organismo que se llaman cojinetes, que son literalmente unas almohadillas que están por adentro de nuestras mejillas en los carrillos y que ayudan a hacer un cierre hermético para que cuando succionen la mamila o el pezón no entre aire. Entonces es maravilloso, ¿no? El cuerpo humano es maravilloso. Y esos cojinetes pues van desapareciendo conforme el niño va siendo más independiente de la lactancia. 3 a 6 meses las estructuras orofaciales, esa ya la vimos. Y las funciones van siendo más precisas. Ya invariablemente empiezan a hacer burbujas de baba, empiezan a mover más la lengua, empiezan a reconocer sus labios. Y a partir de los 6 meses, la que sigue, por favor, a partir de los 6 meses ya nos vamos a enfrentar al proceso de alimentación, que es la famosa ablactación, que es ahí cuando empiezan a descender o a ascender los dientes, según sea el caso, y les decía, ¿no? La ablactación idealmente tiene que comenzar por medio de sólidos. Los niños entonces aquí ya aprenden a hacer el cierre horizontal de los labios es así, y el cierre vertical es así. Así es vertical, así horizontal. Aprenden a hacer el cierre horizontal más centralizado, con mayor precisión, con mayor fuerza,
Y si los empezamos a alimentar con cuchara o si ellos aprenden a gestionar su alimento por medio de las manos, pues va a ser muchísimo más sencillo que vayan desarrollando estas funciones. De los 12 a los 24 meses, idealmente ya tienen un mayor control en la deglución, mastican con los labios cerrados, mastican, a los 24 meses ya empiezan a salir las muelas, y si no, bien pueden emplear sus encías para masticar y para triturar, incrementan balbuceos, incrementan aproximaciones a palabra, con la finalidad de ir mejorando las habilidades lingüístico-comunicativas para desarrollar el habla. Aquí estamos hablando de un desarrollo normal. ¿Qué pasa antes de la fase faríngea? Bueno, justo qué pasa cuando en alguna de estas funciones tenemos alguna falla, no logramos llegar a la fase faríngea. Entonces, si por alguna razón motora, funcional, sensorial, no puedo masticar, pues no estoy pudiendo gestionar el alimento y no voy a poder llegar a la fase faríngea, a menos que el alimento esté preparado para brincarme todas estas funciones, o a menos que ya haya ciertas técnicas, estrategias, pues, de posiciones que beneficien llegar a la fase faríngea sin tener que haber pasado por todas las actividades orofaciales necesarias en la fase oral. Vámonos a la fase faríngea, que también está padrísima. Es una fase involuntaria, se cierran las vías aéreas, hay un esfínter que cierra las vías aéreas impidiendo que la comida suba hacia la nariz y haya un problema de broncoaspiración. Están de nuevo involucrados los reflejos que ya habíamos platicado, los movimientos peristálticos, que es ese abrir-cerrar, y en esta fase se lleva el bolo al estómago, y ahí sí ya se acabó nuestra chamba de deglución y de masticación. En esta fase, adelante por favor, en esta fase hay ciertas dificultades, ya vimos cuáles pudieran ser las dificultades en la parte de masticación, y en esta fase de la deglución puede haber dificultades mecánicas, dificultades funcionales o dificultades sensoriales. Esto es una embarradita y ustedes ya se van a ir pudiendo dar cuenta como hacia dónde tiene que ir derivado el camino de ruta crítica o el plan de trabajo terapéutico, pero sí podemos como desglosar un poquito hacia qué tendencia nos tenemos que hacer para el trabajo terapéutico. La que sigue, por favor. Las dificultades mecánicas, inestabilidad mandibular, que haya una mandíbula cruzada, que no haya un cierre, que haya tremores o que la mandíbula, el maxilar inferior haga esto, en lugar de hacer esto, tenga cierto juego hacia los lados. Asimetrías, que haya cierta tendencia hacia parálisis facial hacia algún lado, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, o morfológicamente hablando, existe alguna asimetría en cuanto a los dientes, en cuanto al cierre, en cuanto a la forma de la cara. Pobre información propioceptiva, que justamente mecánicamente no tenga la información para cómo hacer, ¿no? Que justamente abrir, cerrar, la información no me esté llegando adecuadamente y tal cual no sepa cómo hacerlo o no pueda realizarlo. Fallan los reflejos, justo esto, ¿no? No sé si les han tocado, tengan ustedes el caso de algún niño que cierra la mandíbula y la traba. Y a ver, ábrela. Y ábreme la boca, y ábreme la boca, y la mandíbula trabada. Y no seas así, qué mala onda. Y de veras que no es que sea mala onda, es que no puedo. Ya me trabé. O al revés, me deja la boca abierta, colgada, y cierra, y lo cierra uno, y se vuelve a abrir. Y me cierra uno, y se vuelve a abrir. Entonces ahí son más bien fallas en los reflejos. No está llegando la información a que cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre. O fallas en la coordinación. No hay este ritmo, no hay esta melodía cinética para llevar a cabo este proceso. O la postura. Nos cuesta trabajo porque a lo mejor la cabeza permanece mucho tiempo hacia abajo por cansancio o por postura. No nos ayuda porque a lo mejor todavía no puede permanecer sentado, le cuesta trabajo estar sentado, y una de las ideas de la lactación es que pueda permanecer sentado erguido se me arquea, a lo mejor se arquea su cuerpo, y entonces esto puede evitar que el alimento pase pues, como libre, ¿no? Esas fueron las dificultades mecánicas. Dificultades funcionales. Ataxias o atetosis, que son movimientos involuntarios incontrolables. Ejemplo, que a lo mejor para agarrar una botella de agua, en lugar de poder hacer este movimiento sincrónico, haga
movimientos desfasados. Sí voy a llegar algún día, pero tengo que concentrarme mucho para lograrlo. Tremores, lo mismo en la boca, que a lo mejor para cerrar me baile un poco la mandíbula, tenga cierta dificultad para llegar a esto. El tono muscular muy bajo es hipotonía, tono muscular muy alto es espasticidad. En términos un poquito ejemplificando los términos, un síndrome que cursa con hipotonía es el síndrome de Down. Como decía Coral, son niños aguaditos, como decía Mariana, no me acuerdo quién, son niños aguaditos que les cuesta trabajo la fuerza de los músculos, les cuesta trabajo la coordinación de los músculos. Y la espasticidad, parálisis cerebral, síndrome de West, son músculos rígidos, estirados, contracturados, que la misma fuerza del músculo va generando que la rigidez y la tensión jale las articulaciones hacia lugares hacia donde no debería llegar. Mordida abierta, que la dentición o la formación de los dientes no desciendan alineadamente. Entonces, a la hora de morder, quede un espacio. Entonces, pues como me como un taco dorado, no sean gachos, ¿no? Ahí hay que enseñar a los niños a compensar. Porque muchas veces cuando hablamos de discapacidades o multidiscapacidades, difícilmente podemos entrarle a un proceso de odontopediatría o ortodoncia, ortopedia. Porque si de por sí hablamos de temas conductuales, de temas sensoriales, de temas de fallas en cuanto a la comunicación lingüística, no te puedo decir me duele, pues sí te suelto un guamazo, ¿no? Enfrentarlos a ese dolor que provoca la ortodoncia o la ortopedia es complicado. A menos que fuera ya una situación que nos esté generando demasiada falla, entonces podríamos hablar a lo mejor de una cirugía, pero generalmente no es lo más recomendable. Se puede complementar, se les puede enseñar a los chavos a buscar mañas, se me fue la palabra, a compensar estas cuestiones que les fallan y a desarrollar las funciones, muchas gracias, por otros medios. Fallas en la respiración, podemos hablar de apneas, podemos hablar de respiración que no está sincronizada, que a lo mejor respiran muy agitadamente o que el mismo alimento y la misma desintegración sensorial les causa agitación y esta agitación provoque hasta taquicardias y no me permita desarrollar una alimentación conforme a lo esperado. Falta de fuerza para succionar, para morder, o sea, sí succiona pero quedito, muerde pero quedito, lo que les conviene, porque generalmente tienen muchísima fuerza. O problemas de conducta, ¿no? Lo que decíamos. No es que no tiene bronca sensorial, no tiene bronca motora, no tiene bronca funcional, nomás no quiere. Y esto se da generalmente, se da en varios diagnósticos, pero también suele ser más recurrente en discapacidades psicosociales. Ahí tenemos unos ejemplos de mordida abierta y de mordida cruzada o de maxilares cruzados. Entonces, pues, estas muelas difícilmente, y las otras que del otro lado están igual, difícilmente van a poder triturar el alimento. Y estos dientes, pues no sean gachos con la sincronizada o el taco dorado, porque pues no, se va a resbalar. Entonces hay que enseñarlos a hacerlo de lado, hay que enseñarlos entonces sí a usar la lengua y hay que enseñarlos a coordinar los movimientos de diferente forma, diferente a lo que tenemos como ya conocido, estereotipado, tradicional, o lo que podemos aprender por imitación, ¿no? Que también de dónde aprendemos, pues por la observación. Y cómo aprendemos a masticar si mis funciones o si mi cavidad oral no está dispuesta para, tenemos que compensar. La que sigue, por favor. Dificultades sensoriales. Ya lo mencionó la doctora Coral. Hipersensibilidad. Ustedes se han puesto a pensar en darle de comer, que no sé, con una cuchara plástica o con una cuchara muy suave, a un chico con parálisis cerebral que está aprendiendo a gestionar la fuerza de su mandíbula, se puede echar un cacho de cuchara, sin problema. O a lo mejor una cuchara metálica muy fría a un niño hipersensible, el frío y la textura le va a costar trabajo. No sé si ustedes han visto o se han preguntado, ¿por qué? Que ya hay también metálicas, pero ¿por qué la mayoría de las cucharas o los cubiertos de los niños son plásticos o siliconados? Justamente por eso, porque la integración sensorial lleva un camino, lleva un repertorio. Entonces, justamente estas texturas son más amigables para las respuestas sensoriales de los chiquitines. Entonces, ahí habría que evaluar hasta el tipo de cuchara o el tipo de herramienta
que vamos a usar para alimentar. Afortunadamente ya hay un chorro de herramientas que se pueden utilizar y un chorro de herramientas que están al alcance de nuestras manos y de nuestros bolsillos, porque ya no son tan caras, aplicables a la alimentación de nuestros chicos. La selectividad, esto sí va totalmente encaminado a la parte de la integración sensorial, es la parte de las texturas, la parte de las temperaturas, la parte de las presentaciones, y aquí hay que echar mano mucho de la creatividad y sí también un poco enfrentar a nuestros chicos a que prueben, no hay de otra. Si nos esperamos a que quieran, podemos perder todo un proceso nutritivo, alimentario, social, porque muchas veces, como decía la doctora Coral y como decía Mariana, ¿no? ¿Qué quiero? Quiero poder ir con mi chavo a un restaurante y que coma bien y que no me dé oso. Y que a él no le den oso y que a él no lo volteen a ver y que a él no lo juzguen y que a él no lo... Entonces, eso es a lo que quiero llegar. Por otro lado, también quiero poderlo llevar a la fiesta sin cargar el itacate de la casa porque pues ya sé que en la fiesta lo que le den no le va a gustar. Hablamos también de inclusión social, hablamos también de autoestima, hablamos también de autoconcepto. Entonces, también la parte de la alimentación es un conjunto, es un todo. Y la consistencia de los alimentos también, de pronto, pues ya la facilidad nos llevó a seguir alimentando con papillas durante mucho tiempo. Sí se puede y sí se debe y es todo un reto, pero está padre poderles enseñar a los chavos a aceptar nuevas consistencias, nuevas texturas, nuevas temperaturas. Nos llegó un chavito que, entre otras muchas cuestiones, come hirviendo. De verdad, yo no sé cómo. Ahí hablamos de una cuestión de hiposensibilidad. Y entonces, ¿qué necesita? Demasiado estímulo sensorial para que en su cerebro haya una reacción. Y es un chavo que de verdad, de un plato de sopa y guisado, te pide que lo calientes 3 veces. Porque en el ínter de que se lo estaba comiendo ya se le enfrió. Y está acostumbrado. Y si ustedes observan su cavidad oral, ya está habituada. Entonces ya tiene como un recubrimiento permeable para que lo que a nosotros nos haría una llaga inmediata, para él es lo cotidiano. Entonces, pues también hay que, por supuesto, si hablamos de una paleta helada, como decía la doctora Coral, crisis segura porque lo frío no lo tolera. La que sigue, por favor. Vamos a hablar un poquito de las técnicas de rehabilitación orofacial. ¿Cuáles son las metodologías? Una es la terapia miofuncional. ¿Qué significa miofuncional? Justamente mio viene de músculo y funcional de funciones. Entonces es trabajar o rehabilitar las funciones musculares. ¿Cómo? ¿Cómo voy a trabajar con un músculo que está ahí escondido entre capas de epidermis, dermis, grasa? ¿Cómo llego a él? Sí, por medio de la estimulación sensorial, por medio de masajes, por medio de estimulación eléctrica, por medio de termoterapia, ya me estoy adelantando. La terapia orofacial, ¿a qué se refiere? Bueno, la miofuncional se encarga de los músculos. ¿Qué es músculo? Mejillas, carrillos, lengua y un poco los músculos que inervan a la faringe, ¿no? Que se encargan de hacer el gluco. Estoy dando unos golpazos al micrófono que a ver si me oigo. Espero que no se oigan los trancazos. Y la terapia orofacial entonces se va a encargar de la parte mecánica, de la masticación, de los movimientos, de los reflejos, de los mecanismos compensatorios para que si no puede triturar por medio de sus muelas, triture por medio de la lengua, sin pérdidas, que al mismo tiempo cierre los labios. Es ya un poco más la parte mecánica, que permanezcan los labios cerrados, que consiga hacer cierre vertical, cierre horizontal, que consiga soplar, que consiga tener cierta estabilidad en el soplo, en la deglución, en la masticación, que pueda imitar. Otra de las técnicas es el tapping por medio de cinta kinestésica, que es esta cinta que se pega en los músculos y que da cierta estabilidad, cierto soporte, y que por medio de ella va formando al músculo. Se puede aplicar también en la parte de terapia alimentaria o de alimentación terapéutica. La electroestimulación son estos electroditos, estos chuponcitos y estas descargas eléctricas que se van mandando a cara, a cuello, a cabeza, a cráneo, porque acuérdense que no es un músculo ahí aislado como una, sino que cada músculo se inerva con otro y con otro y otro con otro y todos son un conjunto, ¿no? Si uno sale de la fila, ya tenemos ahí un tema. La termoestimulación, la estimulación por medio de temperatura, caliente, frío,
tibio, llevar de lo... Antes nos decían las abuelitas, no te laves las manos con agua fría después de bañarte porque te da el torzón. ¿Qué era el torzón? Una contracción muscular. Sí sucede, sí sucede. Si nosotros calentamos un músculo y después lo enfriamos, ¿qué va a pasar? Pues que el músculo se va a poner así, ¿no? Lo mismo que pasa si nos ponen un hielito en la espalda ahorita, nos vamos a tensar. Lo mismo vamos a provocar en la cara, con este juego de temperaturas, con este juego de estímulos. También hay otra terapia que yo no manejo, pero se las platico, que es la terapia con parafina, que se maneja en las manos, por ejemplo, para rehabilitar las manos. Ahí quien nos vaya a hablar de terapia física nos podrá decir más al respecto, pero también hay una forma como de paralizar, sobre todo cuando hablamos de hipotonía, paralizar como si les pusieran una mascarilla, se han puesto una mascarilla que se sienten así. Pues bueno, también hay una técnica que utiliza como este trabajo de contracción desde la piel hasta el músculo para aumentar el tono muscular. Y la estimulación sensorial por medio de texturas, por medio de cepillados, por medio de barridos, por medio de pincelados, por medio de todas las texturas que se puedan imaginar, ya es gelatina, espagueti, la que sigue, por favor. Aquí están los ejercicios específicos que les iba diciendo. Si vamos a hablar de subir tono muscular, todos los cepillados van a ser hacia arriba. Si vamos a hablar de bajar tono muscular, en el caso de chicos con parálisis cerebral espástica, todos los cepillados van a ser para abajo. ¿Dónde se hacen los barridos? En la frente, aquí a los lados de los ojos, en la nariz, aquí en los ojos, en los auriculares, en los pómulos, en las mejillas, en la barba, en la punta de la nariz, en el bigotín, aquí donde están las anginas, en el cuello, en la garganta, digo, no les puse ahí todas, pero ahí comisuras de los labios, en los ojos, aquí adentro, aquí afuera. El pincelado es tal cual, como dar brochazos con un pincelito, en las mismas zonas que les acabo de comentar. La manipulación, ahí sí ya son masajes específicos y ahí sí ya tendríamos que acudir con cepillarlos. Ustedes los pueden cepillar en casa y les ayuda hasta para la integración sensorial, para el aquí y ahora, para conectarse con el momento específico en el que están. La manipulación sí ya tendríamos, sí los pueden hacer ustedes en casa, pero sí les sugiero que tengan una guía para que sepan cuántas veces lo tienen que repetir en la misma serie o al día, para que sepan hacia dónde, dependiendo de hacia dónde se inervan ciertos músculos. Y bueno, son justo estiramientos, pellizquitos, torsioncitas en la piel, resistencia. Si ustedes le hacen a un niño así, va a tratar de soltarse, va a tratar de jalarse. Si ustedes lo detienen así, va a tratar de jalar. Entonces, resistencias, ejercicios isométricos, que son praxias, que los niños puedan imitar, hacer, y para arriba, y para abajo, y abrir la boca, y soplar, y poner los labios, la lengua por dentro, la lengua arriba de los dientes, la lengua abajo de los dientes, hacer la limpieza de los labios, por ejemplo. Hablábamos del tapping, también hay este tapping que se hace con la cinta y el tapping que es por medio de palmadas, que es también para estimular al músculo, ¿no? Que es para poner al músculo, que es un poco lo que hacen los rehabilitadores físicos en piernas, en brazos, que estimulan al músculo, también se puede hacer en la cara con la clásica cachetada guajolotera. Cepillado por dentro, cepillado en carrillo, cepillado en encías, cepillado en lengua, cepillado en paladar. ¿Para qué? También para trabajar la parte sensorial, la parte motora. Ustedes, conforme vayan aprendiendo a hacer los ejercicios específicos y las técnicas, se van a ir dando cuenta que colocar una batelenguas o un cepillito de silicón, ya ahora hay unos muy tecnológicos que vibran, que son los Pro Tools o los Talking Tools, que hasta vibran, o los cepillitos, se van a dar cuenta que generan reacciones. Eso también es importante evaluarlo, porque muchas veces, si yo pongo aquí un estímulo vibratorio, a lo mejor el niño, o idealmente el niño va a ser así, pero a lo mejor en otro chico que le causa hipersensibilidad, lo va a hacer para el otro lado. Entonces ahí hay que aprender a observar. Sí hay toda una bibliografía y una literatura sobre las reacciones que deberían tener no te enojes, Marta, sobre las reacciones que deberían tener los músculos, pero también puede ser a la inversa. Cepillado en carrillos, ajá. Creo que. Técnicas. Hay
técnicas muy específicas, variables para cada niño, técnicas para favorecer la succión. ¿Y esto desde dónde empieza? Esto empieza desde asesoramientos en la lactancia, desde revisar un frenillo, desde ver por qué le llaga el pezón y por qué la mamá sale con los pezones sangrantes, porque no hay buen agarre en la lactancia, porque no hay un buen agarre. Entonces hay que verificar ambos labios vertidos hacia afuera, con la lengua posicionada. Hay que revisar ahí si estamos hablando de una lengua espástica o si estamos hablando de una lengua hipotónica. Desde ahí hay que empezar un masaje específico, una corrección por medio de una técnica para que el bebécito de días pueda acomodar su lengua de la manera esperada para no causarle problemas a la mamá, para poder alimentarse satisfactoriamente, porque si tiene una fuerza de succión débil, ¿qué va a pasar? No se va a alimentar. No se va, además, ahí es donde ya se me acabó la leche. Pero la leche no se acaba ni por el susto ni por el aire. No se acaba de buenas a primeras. Entonces, ¿por qué nos está hablando de un mal agarre en la succión? Hay que corregir ese agarre para que no se acabe la leche, para que el niño no se quede con hambre, para que el niño no baje de peso o evitar que no suba de peso. Entonces, desde ahí empieza el trabajo en la terapia de alimentación. Hay que revisar sobre todo los frenillos también para saber si es también por una cuestión de un agarre, si hay que trabajar los frenillos, igual que los conejos se pueden trabajar, igual que ustedes han visto los cuellos de las mujeres africanas que se pueden hacer de este tamaño. ¿Ustedes creen que no se va a poder con un frenillo? Se puede elongar, sí es tortuoso, sí es doloroso, pero creo que nada como una cirugía, se puede trabajar con un frenillo se puede elongar. Si se puede elongar un músculo, un hueso, la piel, se puede elongar el frenillo. Eviten cirugías. Técnicas para inhibir el reflejo de mordida, ¿no? Esto que decíamos, que apenas das el toquecito. ¿Cómo voy en tiempo? ¿Alguien me puede decir? Porque yo aquí les puedo platicar horas y horas y horas y no sé si ya estoy sobre tiempo. Que apenas el más ligero toquecito, pero ni abrir para recibir la cuchara y me cierran, ¿no? O ya logré meter la cuchara, pero a ver, sácala. Entonces, justamente estos patrones inhibitorios o estos patrones que buscan traer la apertura de la mandíbula y el cierre de la mandíbula se tienen que trabajar por medio de técnicas. Que si les doy las técnicas, no acabo, ¿no? Pero vale la pena y que sepan sobre todo que hay manera de lograrlo. Es un reto y es padrísimo y es divertidísimo para los chavos. No es muy agradable, no es a lo mejor tan agradable como lo es una terapia de lenguaje o una terapia de integración sensorial, que a lo mejor para todos no para todos es tan padre, porque pues los vamos a enfrentar justamente a lo que no les late, ¿no? Entonces luego los papás se me preocupan, es que llora en la terapia y es que no quiere. Uno es chamba nuestra y uno es conciencia de que justo lo voy a poner a hacer, eso que no le gusta hacer y que no sabe hacer. Soy la mala del cuento, pero por medio, como decía Mariana, por medio de juego, por medio de canto, por medio de estimulación, lo tenemos que lograr y sí se puede. Técnicas para favorecer el control de mandíbula, esto que decíamos, el abrir, cerrar, el controlar la fuerza o el poder nivelar la fuerza, cierre y control de labios, aquellos chicos que suelen tener la boca abierta o tienen pérdidas de saliva, la cialorrea, que constantemente están salivando o que constantemente tienen su boca abierta, ayudarlos a hacer el cierre, el control. Técnicas para inhibir protrusión lingual, que es esto que platicábamos, ¿no? Que apenas sienten la comida y ya me la sacan, ¿no? Y entonces está al revés, justo está al revés el movimiento, en lugar de echarla para adentro, la echan para afuera. Y técnicas para inhibir la deglución atípica, que es un poco esto del reflejo de extrusión que platicábamos, que cuando tantito siente el organismo que algo está llegando, mejor lo saco, no me vaya yo a atragantar. Y entonces son los típicos candidatos bebecititititos a sonda nasogástrica, gastrostomía, y que mejor no me arriesgo y ya ni le intento. Se puede. No, sí de veras, ¿sabes? Sí se puede, de veritas. Y me han tocado y hemos tenido casos de chicos, Susi, Angelito, con gastroalimentación por gastrostomía, con sonda nasogástrica, con botón, y logramos revertirlo, y logramos que se alimentara. No va a ser desde el inicio ya sus tacos de suadero, pero por lo menos ya le podíamos echar un poco de los alimentos complementarios, un poco por la sonda y un poco por la boca. Y órale, apréndele, y órale, échale. Para esto tenemos que tener una buena instrucción en primeros auxilios.
saber hacer una maniobra ante un atragantamiento, saber hacer una maniobra ante una conato de asfixia y saber cómo reaccionar ante una arcada. Porque si vemos que puede, ya otro día les platicaremos sobre los primeros auxilios para la alimentación o los primeros auxilios ante la discapacidad. Y técnicas para disminución de la cialorrea, que es la salivación excesiva. Existen, se puede, todo eso se puede corregir. Las técnicas de rehabilitación orofacial dan resultados, ya lo vimos, siempre y cuando los ejercicios sean diseñados dependiendo de las necesidades específicas de cada uno de los chavos. Esto es porque de pronto me llegan mamás que me dicen, es que yo vi un video en YouTube donde lo están cepillando y yo lo cepillé porque pues, no me alcanzaba para la terapia, entonces yo lo cepillé. Y entonces, a ver señora, enséñeme cómo lo cepilló. Y así bien rápido y para arriba, ¿no? Y el chico espástico. Entonces, pues después de la cepillada, lejos de acabar relajado, acababa así. Entonces, sí, está buenísimo, está padrísimo. Le agradezco mucho su interés y su tesón, pero ¿qué cree? Que no va por ahí la cosa, ¿no? Entonces, sí es bien importante diseñar los planes de trabajo específicamente para los requerimientos de cada uno de los pacientes y dar el seguimiento no solo al paciente. De pronto, como especialistas, solemos ser muy rigurosos, muy exigentes y muy poco empáticos. Entonces, ¡ay, señora! Pues no que no ve que meten la pata. ¡Ay, señora! Pero pues ya tiene 40 años y sigue dándole papillas. A ver, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos ayudarlo? Y bien, y lo comentaba Mariana, de pronto nuestros primeros marcadores debieran ser los pediatras. Y luego los pediatras nos llegan con cada sorpresa. A nosotros nos han llegado a consulta chicos con auxiliar auditivo al 7 de volumen y el niño tiene autismo y oye perfecto. Entonces, imagínense a lo que estaba expuesto ese chico, ¿no? De por sí su integración sensorial no es la más mejor ni la menos peor, y luego se me avientan a ponerle un auxilio. Pues no, bueno, el niño se quería volver loco, se azotaba contra las paredes, ya no sabían qué le pasaba al niño sordo. Pues es que no es sordo. Y así les podría yo narrar bastantes casos. Entonces, también depende mucho de nosotros como especialistas enseñarles a ustedes. Señora, ¿le hizo sus ejercicios? No. A ver, ¿cómo le hacemos? Vamos a hacer un plan de trabajo, vamos a hacer un calendario. Le echo un mensajito, señora, ya le hizo sus ejercicios. Tenemos que ser empáticos también con ustedes. Como especialistas tenemos que bajarnos un poco de nivel, tenemos que aprender a llegarles. Y si no estamos logrando que ustedes hagan la chamba en casa, ¿qué está pasando? ¿Se sienten frustrados? ¿Se sienten desmotivados? ¿No saben cómo y nada más le dieron el avión a la terapeuta? Algo está pasando y está en uno localizar esos errores. La intervención sistemática y en conjunto con el facilitador, repito, y ya lo dijo Mariana, pero quiero hacer énfasis, nosotros sin ustedes no somos nada. Terapeutas, pero de verdad, 45 minutos de terapia u hora y media de terapia a la semana no es nada. Y nos toca también, ahora que tuvimos el taller, ¿no? Que logramos que uno de los chicos masticara sólido y de mandarle papilla literal, papilla, ¿qué era? Huevito con tocino. Y en el momento de la retroalimentación, ¿y cómo van en casa? No, la verdad es que no hemos logrado dar el brinco de las papillas. ¿No? O sea, yo me fui con la sensación de que para cuando la mamá esté lista, mi chico ya no va a estar de nuevo. Y entonces, su lana, su esfuerzo, su llanto, su chamba, ¿dónde quedó? Se fue al suelo y al subsuelo y se fue al cielo de los trabajos terapéuticos. Entonces, necesitamos de su apoyo y necesitamos de esta conciencia. Y miren que tratamos de darle la retroalimentación, de enseñarla, y no más no. No lo logramos. Entonces, también creo que tuvieron, ¿no? Este tema del apapacho a los cuidadores, también nos corresponde a nosotros como terapeutas apapacharlos a ustedes. ¿Tienen dudas? ¿Se sintieron ahí, gracias por su atención, ahí están los teléfonos? ¿Se sintieron, les hizo clic algo de lo que dijimos? ¿Tienen algunos chicos en esta situación? ¿Quisieran platicar de alguna cuestión? El peso y la talla corporal sí influye porque estamos hablando de que a lo mejor el requerimiento primordial es el requerimiento calórico.
Ok. Ok. Come muchas veces, pero come bien. Ok. Sin problema. De acuerdo. Súper. Pero me pasa que si está un poquito bajo de peso, no lo quiero tan gordo, ¿no? Sí, claro. Que llegué a su peso, En los estándares, en los percentiles. Pero, ¿cómo se llama? O sea, sí me causó Te brinca. esa parte de que sí ha mejorado en la alimentación porque de papillas ya pasamos a la Buenísimo. mitad. Felicidades. Sí, y digo, pero o sea, sí me hizo ver esa parte que tanto puede influir el hecho de las texturas o no sé, que esté haciendo mal ahí. No, para nada, no es que estés haciendo nada mal. Algo importante. ¿Qué pasa cuando nosotros le enseñamos a nuestra tripa que el alimento ya llega procesado? Nuestra tripa no tiene que hacer un esfuerzo por acabar de triturarla, porque ya va líquido. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a dar el alimento semisólido? Cuando ya lo empiezas a dar picado. Tu chico tiene que hacer una chamba extra en su panza. Y eso baja su producción. Está haciendo un ejercicio más. Entonces, probablemente por ahí esté la baja de peso. Otra puede ser que el peso corporal está dividido en peso y masa corporal. Necesita a lo mejor hacer músculo. El músculo pesa. Entonces, a lo mejor con ejercicios de terapia física, que nos dará Eduardo, entonces ahí sí puedes subir ese kilo y medio, porque no estamos hablando de que haya un factor de desnutrición. Está, y hay que revisar, hay dos tablas. La tabla de peso, las tablas de peso y talla, y la tabla de peso para la talla. Ahí yo creo que, con lo que podemos echarle punch, echarle montón, es con que más ejercicio físico y más ejercicio cognitivo o intelectual. Acuérdate que ese también quema calorías. Entonces, por ahí, a lo mejor el alimento que está recibiendo se está procesando libre. También esas queman un montón de calorías. Es como un día de gym. Esas cansan. Convulsionar es cansado. ¿Dudas? Ok. Muchas cialorrea. Empapas empapas las almohadas de mi. Estás tan guapo. Sí, dame mi pan, papá. Ahí habría que verificar el tono muscular. Si solamente es cuando está dormido, no me preocuparía. Yo creo que yo también duermo con la boca abierta. Casi siempre. Ah, ok. Ahí sí. ¿Y la cialorrea es constante? ¿La pérdida de saliva? Constante. Ahí sí entonces hay que verificar que la mandíbula permanezca, el maxilar inferior permanezca pegado al superior, el que la lengua haga el proceso de deglución, porque seguramente su parótida está trabajando y está echando sus chisguetazos de saliva, pero la lengua no la está deglutiendo. Sensorialmente no le llega como este clic de tienes exceso de saliva, ya se te va a salir, pásatela. Entonces hay que trabajar desde la parte sensorial, desde la parte mecánica y desde la parte funcional. Sí, re bien. Come re bien. Súper bien. ¿Cómo las quiebra? Súper. Sí, más bien yo creo que es una cuestión funcional. Perdónenme. No, dígame, dígame. Yo tenía una duda. Bueno, una duda. Ya ves que dijo que él tiene supuestamente síndrome de West con hipotonía, pero ahorita dijo que la hipotonía es más como de síndrome de Down. Pero sí hay síndrome de West hipotónico. Sin duda. Sí, sí hay. Hay la tendencia habla más de un West espástico, pero sí hay West hipotónico. Sí, mixto o fluctuante. Mixto o fluctuante. Habría que evaluarlo para saber qué tan mixto o qué tan fluctuante puede ser. Puede ser que en algunas partes o en algunas extremidades sea hipotónico y en algunas extremidades sea espástico, o no llegar ni a la hipotonía ni a la espasticidad, pero no tener bien definido. O puede ser fluctuante. En momentos o en actividades me desguanzo y si me tenso, me pongo rígido. Entonces, pues, hay varios tipos de tono muscular. Es que les digo que yo les podía platicar. Sí, bueno, tocaste un tema muy importante, ¿no? Porque muchas mamás enseguida que le dicen, tu hijo nunca va a poder comer por boca, Gastrostomía. gastrostomía, y las mamás se ríen, ¿no? Uno sentimos saber
Pero es que no tienen la buena, o sea, no hay quien les diga, pues también, si a mí me dicen es negro, no, pues negro no, y aparte me ponen una tripa, yo oigo y obedezco, o sensei. No les dicen, hazle la lucha, busca ayuda, busca apoyos terapéuticos. A mí esos que me dicen, es que me dijeron que nunca va, me encantan. Es que se te asfixia. Y la realidad también es que, pues de que coma, que no coma, pues que coma. Sí, sí, que ya. Súper bien. Súper. Sí. Hay técnicas y estrategias posturales para dar los apoyos, ahora sí que para apuntalar cabeza, cuello y tronco, para que lo vaya logrando. Y esto que me dices de que se pone histérica, me suena a desintegración sensorial. Sí. Hacemos una cita, nos echamos un telefonazo y sí, lo intentamos. Sí, será cosa de enseñarla y de cortar patrones. ¿Qué edad tiene? Claro. ¿Qué edad tiene? Todavía socialmente no tenemos bronca con la mamila, pero igual y valdría la pena. ¿Con mamila? Tuvimos el caso de Susana, una chica con West, con unas crisis epilépticas de muy difícil control. Llegó conmigo sondeada, logramos que empezara su alimentación con la mamila. Cuando llegó conmigo ya tenía 9 años. Se tardaba con la mamila como 2 horas y cuarto en cubrir la porción calórica que requería, ¿no? Porque además ya sabes, tú debes de saber los licuados, ¿no? Bolillo, huevo, todo junto. Se tardaba. Y pues también era desesperante para la mamá, ¿no? O sea, acabo de darle de comer cuando ya tengo que estar preparando la cena. Ahorita te come su porción, que ya además incrementó en 15 minutos. Y ya con cuchara. Sí se siguen apoyando en la mamila, no te puedo decir que no. Ya llegó grande con nosotros, pero se puede, sí se puede. Y quitamos la sonda. Para llevarla a terapia tiene que ser todos los días, nosotros estamos de extremo a extremo. Para terapia no. Nosotros en la mañana tenemos el centro escolarizado, que sí es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, pero se abarca todo, la parte de alimentación, lingüístico-comunicativa, aprendizaje, toda la parte de terapia física, grafomotricidad, todas las 4 horas de desarrollo desglosadas en todo lo que se necesita, social, emocional, socioafectivo, todo. Pueden ir a terapias, a sesiones de terapia individual 1 o 2 veces por semana sin problema. Sí, bienvenida. Sí, que me la lleve y se quedara de 8 a 2. No está escolarizado y sería lo ideal ya escolarizar. Sí. ¿Alguien más? Desde intervención temprana. Súper. Ella sufre de crisis convulsiva. Después se le olvida, pero le empieza a estimular y vuelve a bajar un poquito. Pero lo que le cuesta trabajo es tomar el agua. ¿En qué consiste? Son 2 procesos totalmente diferentes, parecidos, pero diferentes. Entonces, gestionar el sólido del líquido es completamente diferente. Aunque pareciera que la comida molida es líquido, la textura te hace que tu lengua se mueva de 2 formas diferentes. También habría que evaluar cómo toma el agua. Con popote, con vaso, con cuchara, con jeringa, con tacatacatá. A raíz de eso, de que le cuesta mucho trabajo tomar el agua, se la ve con jeringuita. y a fuerzas casi porque ¿No le gusta tomar agua? se toma mejor el medicamento Que el agua. Sí. Sí. Es que me cuesta mucho trabajo que se tome el agua, pero come muy bien. Todo, sensorial, funcional y mecánico. Yo creo que es una cuestión de que al sentir el agua también o le tensa o le aguanga los músculos. Entonces, si tú sientes que cierra la garganta, hay tensión. Sí.
Puede ser la temperatura, que la temperatura del agua genere este espasmo en sus músculos que no permite el paso. Ahí habría que evaluar. Ajá. Templada. Y da para lo mismo. Sí, claro. ¿Y tibiecita le pasa mejor? Da igual. Uh-huh. No le gusta el agua. ¿Y jugo y eso? Pues sí, si no toma agua. El jugo re bien. No le gusta también. Es una cuestión de selectividad. Fíjate. ¿Sí? Todos los líquidos. Sí. Sí, ahí habría que verificar por qué y cómo, pero sí también. Qué chistoso. Instintivo. Más bien instintivo. También puede ser que no lo estés sabiendo gestionar. Puede ser un tema de miedo también. Si ya tuvo una mala experiencia, puede ser también un tema de miedo, tema emocional, conductual. Y te lo escupe. Sí. Sí, de sus riñones. Pues sí. Ya. Ok. Sí, lo revisamos. Yo creo que más bien sí ahí habría que revisar el por qué y volverle a dar la confianza del agüita. Enseñarlo a lo mejor a gestionar en un vaso, en un popote, en un vasito, que vaya volviendo a tener la confianza para. Emplear en este caso de la técnica para hacerlos tomar agua, aplicar la jeringa sería, ¿es una mala técnica o es? Porque a mí la foniatra me dijo, no le des porque le llega el chisguete y se te va. Que muera de sed, no hay. Intentando darle el agua, ¿no? Nada es malo, nada es malo. La cuestión aquí es buscar la buena orientación y siempre en pro de un avance. Ahorita tenemos que sopesar. ¿Qué necesitamos? ¿Que se nos deshidrate o que succione y no le llegue el chisguete? Que se hidrate, como sea, pero que se hidrate. Sí, sin problema. Incluso en el caso de tu chica, una gasa, que a lo mejor no sea, pero una gasa húmeda que humecte sus labios y que esté constantemente, hay que hay que reeducar esa cuestión y esa percepción. Y en el caso tuyo, por supuesto, aquí lo primordial es que coman y que se hidraten. ¿Cómo? Ya después vemos. Pero lo primordial es que no vayan a bajar defensas, peso, talla, por estas cuestiones. Entonces, sí, sin problema. Claro. Sí hay que reenseñar y buscar alternativas, pero no cuando muera de sed y no. Yo no soy pro, déjalo 3 días, déjalo que sin comer 3 días y por hambre no es tonto, va a comer. A ver, yo quiero ver. Me han tocado casos que no, Sofi fue uno de esos pero no fue con la alimentación, fue con la popó. No hacía popó si no le ponían pañal. Ya controlaba su interés, o sea, la apretaba, pero si no le ponían el pañal, no hacía popó. Y entonces la recomendación de somebody fue, no se lo pongas, algún día va a hacer popó, y pasó 6, 7 días. ¿Y no hizo? Entonces yo digo, no, y lo logramos. En este ciclo escolar logramos que hiciera popó en el baño, sin mayor tortura. Sí. Hay veces que sí, torturo, pero no siempre. Sí, por supuesto, claro, todos somos mañosos. Sí, por supuesto, todos medimos. A ver, si el jefe no te dice nada por llegar tarde, pues sigues llegando tarde. A la primera que te descuenten el día, yo quiero ver si debes. Pues si no hay más dudas, por mi parte es todo. Me dio mucho gusto estar con ustedes y platicar con ustedes y por ahí los esperamos. Muchas, muchas gracias. Yo quiero mi diploma. ¡Emi! ¿Para mí? Gracias, chiquitín. Hasta un abrazo. Ay, qué sabroso. Y mira, se rasca bien rico. Gracias. ¿Me tomas fotito? Foto. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Un gustazo. Bueno, y la última pregunta. Ah, sí. Dije, la última ponencia, ya me voy. Es de qué pasa con los niños que vienen de terapias intensivas y hay respiración bucal. Por tanto, ventilador, primero se van a respiratoria, sí, y después continúan. Primero podemos trabajar la terapia de respiración para hacer fuertes los pulmones, para que logren
gestionar la entrada y la salida y después nos metemos. Siempre hay que preservar la parte de la integridad física. Lo primordial que se tiene que esperar es a que gestione bien su entrada y salida de aire. Si no, difícilmente podríamos trabajar una terapia de alimentación. Sí, porque muchos tienen respiración bucal. Bucal. Y les dicen hasta los doctores, ¿no? Está el paladar así. Así, sí, claro. Por el ventilador, se hace hiperpiramidal. Sí, sí, no, se puede, o sea, no, yo no voy con que no les pongan la sonda. Hay ocasiones en que es necesaria. Y hay ocasiones, también te puedo decir honestamente, que hay ocasiones en que, si no es por sonda, no. Sí hay ocasiones en que las respuestas, tanto de reflejos como las respuestas motoras, no dan para. Aún así, sí me arriesgo a la estimulación sensorial. No para que se alimente por boca, porque su alimentación siempre va a ser por la gastrostomía, pero sí para que su cerebro reciba la información sensorial necesaria para todo el resto de las funciones. ¿No? ¿De qué? Acá estoy al pendiente.